Bienvenidas, esto es Vox, Poco Ortodoxas, es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y por la repetidora de Córdoba, Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Si no nos pudieron escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que nos pueden buscar en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes, tengo el gusto de presentar a las conductoras de este programa. Un lujo tenerlas hoy conmigo. Bienvenida Antonella Gerbaji. Hola. ¿Qué tal, Ana Laura Jarú? Hola, buenas noches. Y buenas noches, Pía Garabaglia. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida al programa de hoy, donde vamos a charlar temas de pobreza y mercado laboral, ya que salió un informe de la UCA sobre el impacto de la pandemia en la dinámica del empleo en Argentina, y también vamos a recibir a Federico Fabata, que nos viene a contar un poco sobre la duración del desempleo, cómo se mide la línea de la pobreza, todos temas vinculados, así que si les parece, pasamos directamente a la consigna. Buenísimo. Bueno, para la consigna de hoy, primero les voy a dar la pregunta para que la vayan pensando mientras que después les cuento el concepto. Yo quiero saber, para ustedes, ¿para cuánto tendría que rendir un salario? ¿Qué cosas deberían poder costearse con el salario del trabajo? Bueno, comida. Sí, para empezar, ¿no? Vivienda, vestimenta, transporte, unas vacaciones dignas, un poquito de ahorro para los malos tiempos, por lo menos sí. Eso. Sí, totalmente. Bueno, acá te voy a doblar la apuesta, porque todo eso, por ahí lo pensamos en los términos de uno mismo, una misma, y hay toda una vieja discusión sobre cuál es el valor ideal del salario. Según los clásicos, que ya venían discutiendo esto hace un montón, hay una ley a la que los salarios no pueden escapar, que es la ley de hierro del salario. Este concepto lo usó mucho David Ricardo y luego Marx para desarrollar sus teorías. Dice que los salarios reales siempre van a tender a un salario de subsistencia o salario natural. Lo que vos estás diciendo, Anto, lo mínimo que necesitas, techo, comida y algún ahorrito para un mal momento. Sí, una vestimenta también importante. Pero la ropa está tan cara que es como un salario mínimo comprarse un tapado hoy en día, así que... Che, pero con eso también yo le agrego que me tiene que alcanzar para irme de vacaciones. Sí, vacaciones, Muy sí. bien. Y un transporte al trabajo. Un mínimo de ocio también, porque ahora si no es máquina. Estoy pensando, ¿no? Qué interesante, porque ahora va a sonar como white people's problem, pero digo, uno cuando analiza hoy irse de vacaciones, ya no es solamente voy a Mar del Plata, ¿no? Digo, hoy está la opción, hay mucha gente que viaja al exterior. Digo, el tema del tipo de cambio, ¿no? Digo, en esa época seguramente no era un problema. O para muchos no lo es, pero para nosotros sí. Claro, Yo creo que en esa época tenían suerte si viajaba más de 50 kilómetros, pero pues estamos hablando 1700. También es verdad que hay otra generación que ha tenido, o sea, que el salario de una persona, del jefe de familia, si se quiere, en la época que las mujeres trabajaban menos o era más usual que sean ama de casa, un sueldo alcanzaba para mantener una familia normal, tipo familia normal, digo, familia cuatro. triple. Claro. Exactamente. Hoy no. Ahí quería llegar justamente, porque para estos clásicos el salario de subsistencia no solo es el salario que uno mismo necesita, sino el salario que necesita para mantener también a su familia, para reproducir la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy uno hoy y mi fuerza de trabajo es la de uno, necesito dejar algo para la posteridad, para que el día de mañana siga habiendo uno, sea un IGE. Claro, un esclavo más, un nuevo obrero que te jubiles. Claro, para perpetuar la especie. Para mantener el nivel de trabajo, exactamente. Si yo tuviera en vez de... Perdón, Sí. ¿no? Que interrumpa. Ahora estoy pensando, entonces, el sueldo es para poder también sostener a su hijo, pero a su mujer también, nada más, porque en ese momento también como que lo que estilaba es que trabaja solamente el hombre, o sea que su sueldo tiene que aguantar para bancar a toda la familia, ¿o no? Exactamente.
En un matrimonio varón-mujer tendrían que poder tener 2 hijos para mantener el nivel del trabajo constante. Si tuvieran un hijo, la cantidad de empleo futuro disminuiría. Si tuvieran 3 hijos, la cantidad de empleo futuro aumentaría. Claro, es que para nosotros en nuestra cabeza de Argentina 2021 no cabe en la mente de nadie que un trabajo pueda mantener a 4 personas. Ese es el problema. Sí, sin embargo, lo que decía hoy Ana también es cierto. Hay salarios que rinden, por ejemplo, para irte de vacaciones a lugares en donde, no sé, nuestros abuelos por ahí no hubieran soñado. Y pero también porque los boletos de avión y todo se hicieron más baratos. O sea, no sé si antes no había avión. Bueno, claro. No, tenían en barcos. Lo cierto es que en los últimos años también, volviendo al tema de los viajes en el exterior, se hace posible para la clase media, llamémoslo, el hecho de la financiación también. No, me estás haciendo acordar ese dicho de creyeron que podían tener teles pantallas planas. ¡Oh, my God! No. Horrible. Pero bueno, esto aplica esa frase igual a esto, ¿no? Claro, porque entonces es como que la idea es que tengamos salarios de subsistencia y playamos que podíamos viajar a Europa y en realidad no, es para... Pero Ana, estás desubicada hablando de viajes exteriores. Estoy demasiado creída, ok. Bueno, pero tampoco nos alcanza para mantener una familia, chicas, así que... No. En realidad, nunca la pobre, ¿no? Y no te dejamos terminar la idea, pero en realidad dicen incluso que hasta podría ser más barato viajar a Europa que tener familia, o sea... Pero totalmente. Claro. Un viaje a Europa lo haces, una casa ¿en cuánto tiempo de ahorro te compras? Como para tener un estándar mínimo básico, ¿no? Bueno, pero eso depende, hay personas que tienen los parámetros más bajos para empezar a tener familia. Sí. Si quieren empezamos a hablar de eso, pero no sé, no quiero interrumpir a Noé en todo lo que quiere contar. Bueno, cierro la idea, ¿por qué? Porque esto es lo que los clásicos decían, era que si el salario era demasiado alto o mayor al salario de subsistencia, las personas tenían más hijos y entonces en el futuro aumentaba la fuerza laboral y al aumentar la oferta de trabajo bajaba el precio del trabajo. Entonces, ¿qué pasaba? La gente tenía menos hijos porque no los podía mantener y entonces se equiparaba nuevamente y subían los salarios. Estamos hablando, para contextualizar, en una época en donde no había control de la natalidad como hay ahora, entonces los recursos con los que contaban las familias significaba que los niños muy pequeños pudieran sobrevivir o no sobrevivir. Estamos como contextualizando esta teoría en ese lugar. Sin embargo, hoy tenemos sueldos, por decirlo, que nos permiten viajar al exterior, pero cada vez la natalidad es menor, porque elegimos no maternar o paternar cada vez más personas. Bueno, además también hay que... Perdón, Anto. Sí, contá. No, que también hay que tener en cuenta que la teoría ricardiana es en un contexto que la población crecía, además del tema de la natalidad, crecía a una velocidad distinta de lo que crecía la posibilidad de producción. Entonces como que eran dos cosas que estaban directamente proporcionadas. Hoy la capacidad productiva no se la asocia directamente al control demográfico. En ese momento era la crisis de sobrepoblación y de subproducción y cómo se disputaban esas dos variables, ¿no? Claro, tal cual. Exactamente, que Malthus incluso llegaba a decir que las pandemias o las pestes y las guerras eran necesarias para controlar la cantidad de gente. Imaginen de lo que estaban hablando. ¿No estamos en un contexto el poco capitalismo malthusiano, evolucionado. acaso? COVID, Bueno, a falta de una buena guerra, una buena pandemia, puede Están vigentes estos equilibrar señores. las cosas. no estaría mal ver qué sucede después que haya pasado el COVID-19 con los sistemas previsionales, porque lo que venía sucediendo era que vivíamos tanto tiempo, que los sistemas previsionales tenían más personas que mantener que las personas que aportaban. Y si la mortalidad en los mayores es muy grande, por ahí la pandemia te hace un control poblacional a lo Malthus. No Claro. por nada los países que más dieron rienda suelta al COVID son los más liberales, ¿no? Los más anti-estado, Claro. digamos. Brasil está... ¿No me decís que Bolsonaro está pensando en esto cuando Es diabólico. abre todo?
Y pues y si se muere la gente es menos productiva en su cabeza, ¿no? Es como, es horrible pensar eso, pero lo debe ver como una cosa matemática. Claro, él está regocijándose que ya está, cae gasto. Pero bueno, vamos a cerrar esto acá. Les recuerdo la pregunta para los oyentes: ¿qué creen que debería poder costearse con el salario? Espero que después de esta charla tengan nuevas ideas. Y pasamos al... abro hilo. Hoy vamos a hacer un programa poco convencional porque tenemos muchos datos sobre el informe que sacó el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y nos lo va a contar Anto. Y en el Abro Hilo de hoy vamos a hablar de las repercusiones que tuvo el último informe del Observatorio Social de la UCA, que tiró unos números que son impactantes y que tienen muchísima relación con lo que contó Noé del salario de los trabajadores. Vamos a comenzar con un tuit de nuestra amiga de la casa, Florencia Barragán, que resume este informe en unas breves líneas. @FB Barragán dice: 1/3 de los trabajadores son pobres en Argentina. Más de la mitad trabaja en la informalidad y la inflación trae un nuevo fenómeno: cada vez más trabajadores en el sector formal privado son pobres. Esto sale de una nota que publicó Flor en Ámbito sobre el informe de la UCA. Esto significa que ya hasta trabajando una persona es pobre. Y no solamente habla de los trabajadores informales, porque en la cabeza de todos debe caber que un trabajador formal debería poder cumplir con sus necesidades básicas, pero no. En Argentina, 1 de cada 3 trabajadores es pobre. Esta noticia a mí me chocó un montón, chicas, no sé qué les parece a ustedes. No, y aparte, Anto, estaba pensando también que, bueno, uno lo puede ver como suerte, pero que mucha gente también tiene 2 o 3 trabajos. Esto también de la pandemia y la globalización laboral permite que uno, por suerte en realidad, también pueda desde su casa con una computadora prestar sus horas de trabajo a distintos empleadores, que por un lado está bueno porque tenés distintas fuentes de ingreso y quizás entre varios sueldos tenés, llamémosle, una buena vida. Sí. Pero bueno, uno quizás es profesional, estudió un montón que yo, y de repente tenés que tener 3 trabajos, trabajar 15, 20 horas por día para poder tener una vida que tampoco es que no voy a mañana, digo. Claro, no es Ricardo Ford, es que encima claro, renunciás a tu ocio y a tu vida para poder trabajar. Eso sí, además que uno esté aceptando trabajos así más pequeños para poder conformar un ingreso total, también normaliza que se propague esa modalidad de trabajo. Entonces la persona que necesita un trabajo full time tampoco lo tiene porque se empieza a desarmar esa oferta. Claro, es terrible, porque encima, si uno piensa en la pobreza, tiende a pensar en gente que no tiene trabajo. O sea, estamos hablando de los trabajadores que son pobres. Imagínense la gente que ni siquiera tiene un empleo, el nivel de pobreza del cual estamos hablando. Igual esto les quiero contar que no es de la pandemia y no es de ahora, sino que estos números de trabajadores pobres se empiezan a registrar en 2017, ¿sí? Donde estábamos hablando de un 15% de trabajadores pobres, pero con la pandemia se acentuó un montón y ahora estamos en 27% de trabajadores pobres. O sea, ni siquiera es un número pequeño. Y bueno, esto como, perdón que te interrumpando, pero esto me remite a la discusión que se estaba teniendo adentro del gobierno, la grieta intra coalición gobernante, sobre las tarifas, porque es atendible el objetivo de Guzmán de reducir el déficit, pero también me parece que del otro lado también es atendible que un aumento en las tarifas para trabajadores que ya están debajo de la línea de la pobreza es tremendo. Sí, están con la soga al cuello, literalmente. Se estima, según una encuesta de ECO, que el 43% de los ingresos de los trabajadores se destina a comer, un 28% a pagar el alquiler, y después lo que le resta tiene que tener los gastos de transporte, el 10% más o menos se lo dedican a los hijos. Imagínense lo que, si se aumentan las tarifas, ya ¿cuánto les va a quedar? Si la mitad del sueldo lo destinan a la comida y el alquiler es un cuarto del sueldo, un poquito más, te queda un cuarto nomás. Perdón. Seguí.
Ok, bueno, eso también te habla de la capacidad que tienen las personas de poder afrontar las nuevas restricciones por la pandemia, ¿no? Una cosa por ahí es venir con un cierto nivel de ingreso y quemar algún ahorro si no se puede trabajar, y otra cosa es esta situación que aún trabajando está en un nivel de ingreso muy bajo. Claro, no tenés un colchón por si te pasa algo o nada, o sea, un ahorro es algo que queda totalmente desubicado e inaccesible. Pero bueno, esto, según este observatorio de la UCA, cuenta que obviamente los más afectados son los trabajadores informales. Escuchen el porcentaje de trabajadores informales que hay en Argentina. Un 51% de los trabajadores son informales. O sea, justo estábamos hablando de la seguridad social en el bloque anterior, de los jubilados que se morían y que no iban a pagar la seguridad social el gobierno. Pero con 51% de trabajadores de negro, me parece que la seguridad social a futuro va a tener un problema súper importante. Y acordémonos que los trabajadores... Sí, no, va a ser un tema muy, muy importante, y los trabajadores informales no tienen paritarias, no tienen, si se enferman no cobran. Son los más desprotegidos, claramente, pero esto tampoco es nuevo de la pandemia, porque en toda la década anterior el número de ocupados en negro nunca estuvo por debajo del 45%. Es un tema, claro, el trabajo en negro estructural. Sí, o sea, la economía en negro en Argentina es estructural, pero creo que el trabajo en negro más es como supera cualquier cosa, ya que más de la mitad de los trabajadores trabajan en negro. Creo que sí, bueno, esto lo vamos a charlar un poco con Fede después, pero también es un gran limitante a la hora de tomar medidas sobre el empleo, sobre el trabajo, de dar incentivos, de no darlos, porque tenés a la mitad de los trabajadores en relación de dependencia por fuera de las normas, claro, la ley de contrato de trabajo. No hay paritaria que llegue a los trabajadores en negro. Pero bueno, justo hablando de paritarias, este fenómeno de trabajadores pobres se da porque las paritarias van muy por detrás del mal que es la inflación. Pero bueno, déjenme decirles qué estoy diciendo cuando digo que un trabajador es pobre, porque me parece súper importante que digamos a qué llamamos pobres. Una persona pobre es una persona que no puede cubrir la canasta básica total, ¿sí? Pensemos que el salario mínimo hoy en día es 24.408 pesos, ¿sí? El salario mínimo hoy de una persona. Si vamos a hablar de una familia tipo, tenemos 2 adultos y 2 niños, digamos que trabajan los dos, ¿no? Que ya es un montón porque tenemos un índice de desocupación bastante alto. Pero ponele que tienen la suerte de trabajar los dos, una familia tiene 48.816 pesos para vivir. Por una canasta básica de 62.000, chicas, eso no da por ningún lado. O sea, falta medio salario más mínimo para que puedan llegar a cubrir lo que necesita una familia, que son 62.000 pesos. Bueno, hay un trabajo muy importante que había hecho Roxana Mauricio en su momento, que es eso, la problemática de, o sea, lo poco útil que es un salario mínimo en un contexto de tanta inflación, ¿no? Porque deja de ser referencia. Por más que pongas un salario mínimo o saques de la informalidad de la gente, ya el contexto estacionario te recontra condiciona, porque nunca estás al día. No, bueno, pero déjame que te diga algo más importante también. Vieron que se estuvo dando ayuda a los sectores más vulnerables mediante lo que es el IFE y la tarjeta alimentar. De los trabajadores informales, por suerte, pueden cobrar esas ayudas, los formales no. Pero la UCA estima que si no se hubiera llevado a cabo estas transferencias desde el gobierno, la cantidad de trabajadores pobres hubiese trepado a 35,1%. O sea, ya, ¿para qué trabaja la gente si ya, o sea, ¿se entiende lo que? Bueno. O sea, ya estás en incentivo a trabajar si tu salario no te alcanza ni para nada. O sea, bueno. Tal cual. Y esto está bueno para desmitificar muchas veces eso que se dice de que no quieren trabajar, tienen los planes sociales. Cuando trabajás tampoco te alcanza. Claro, pero podés trabajar. Si trabajás también sos pobre, porque podés trabajar en negro y también recibir estos. Bueno, me hiciste acordar, ¿no? Que una cosa que uno a veces escucha como debate, ¿no? Dicen, yo la verdad es que no sé bien cómo es, pero bueno, dicen que en el interior, aquellos que trabajan en el campo, que también tenemos que hacer un paréntesis de... Uy, se cortó.
Ay, Bueno, seguimos. ¿Están? bueno, perdimos la conexión con Anita, no estamos seguras de qué es lo que va a decir. Como que mucho reclamo. Anita, te perdimos, tendrés que volver a elaborar esa idea. Ah, Bueno, perdón. La cortamos y la volvemos a poner, pero dale, continúa desde ahí. Bueno, entonces estaba con los trabajadores dígame dónde me quedé, pero con los trabajadores del campo, que generalmente, si bien se entiende que son trabajos más bien temporales, porque es por cosecha quizás, muchos de los empresarios del campo argumentan que a veces se les complica conseguir empleados porque estos empleados le dicen, no, mira, yo prefiero seguir cobrando asistencia del Estado, porque si vos me contratás dejo de cobrar y a mí me conviene eso. Y entonces en esta discusión donde los empleadores dicen, no, pero mira, el Estado está generando clientelismo y por culpa de ese clientelismo yo no tengo trabajadores, y otro grupo de personas que le dicen, bueno, el problema es que tu salario compite con la asistencia cuando debería ser mucho mejor, para que, o sea, si el trabajador o el potencial trabajador te dice, prefiero seguir cobrando asistencia al Estado, es porque vos le estás pagando evidentemente lo mismo, o bueno, claro, como le dije antes, quizás es un trabajo de, no sé, por decir, de 3 meses, entonces el tipo dice, bueno, mira, la verdad que por 3 meses prefiero quedarme donde estoy, que tengo asegurado una asistencia todo el año, que cortarla, bueno. No sé, esto yo no tengo pruebas de nada, simplemente sumo... No, pero está bueno, tendríamos que hacer de hecho un doble clic en todo lo que es el agro, porque hay todo un tema de por qué son los márgenes tan chicos ahí, ¿no? Estaría bueno poder continuar con este tema en un momento. Sí, tal cual. Hay mucho para reflexionar, eso sí. Claro, pero bueno, hablando de que falta dinero, ya me parece que habiendo abarcado estos temas y todavía otros que vamos a abarcar con Fede, podemos ir presentando el tema, ¿no es cierto, Pía? ¿Qué les parece? Sí, me parece buenísimo. Entonces podemos ir con el tema de hoy, que será de Julieta Venegas con los auténticos decadentes. Creo que me pareció, en realidad le propusieron las chicas esta vez, me pareció muy buena idea. Se llama No me importa el dinero, y creo que viene bastante bien con lo que estábamos discutiendo en este momento, así que bueno, escuchémoslo nomás antes de ir a la entrevista con Fede. Muy bien. Si no hay dinero, que haya amor, chiques. Bienvenidas al segundo bloque de Fox. En esta oportunidad tenemos el honor de tener a Federico Favata con nosotras. Buenas noches, Federico. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Federico es magíster en econometría por la Universidad de Itela, licenciado en economía, docente e investigador de UNSAM y, dato de color, piloto de avión, pero quiero agregar también motoquero, ¿puede ser? Sí, digamos que es el despeje de los fines, ¿no? Para salir de la rutina diaria. Te vemos ahí por Areco, mucha envidia, te vemos por ahí, así que bueno, es un honor, Fede, muchas gracias, y queríamos hablar con vos en esta oportunidad, porque bueno, claramente después de este primer año de pandemia, los datos de pobreza han sido alarmantes, son preocupantes, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero antes sin meternos, digamos, en los datos concretos, nos gustaría sí que nos cuentes cómo es que se construye el indicador, a quién afecta y qué pasa cuando uno compara uno es más pobre que otro y esos tipos de cuestiones que a veces el común de la gente no lo sabe. Ok, bueno, primero que nada creo que hay que tener en cuenta algo que en muchos lugares sí hacen, que está mal, es comparar entre los países, ¿no? Por el simple hecho que en cada país tiene la metodología propia. Hay un ejemplo bastante claro que creo que es interesante, es el hecho de qué porcentaje de la población es petiza. Y muchos países dicen, bueno, menos de 1,30 m, en otros menos de 1,40 m. Alguien que mide 1,35 m en un país es considerado petizo y en otro no. Y con la pobreza pasa exactamente igual, en el hecho de que, bueno, cada país tiene como su propio umbral. En 2016 hubo un cambio bastante fuerte, donde nuestra pobreza en 2015 rondaba el 20% y en 2016 saltó al 32%. Y muchos dicen, bueno, saltó 12 puntos en tan poco tiempo. Y en realidad es que no hubo un cambio fuerte, lo cual es como una segunda medida que muchas veces comparar durante el tiempo cuando son metodologías distintas está mal.
¿Cómo se mide puntualmente? Sí, perdón. ¿Tiene algo que ver con la típica frase de Argentina tiene menos pobres que Alemania? Que habíamos Bueno, escuchado. en realidad sí. Justo en el caso ese tenemos como dos problemas. Primero, que la vara es totalmente distinta por el simple hecho que en nuestra canasta básica se incluyen alimentos que en otros países no hay. Y para el caso ese en el que se comparó, la metodología es totalmente distinta porque no es mediante un umbral de una canasta, sino lo que se hace es, ok, sobre el ingreso mediano yo lo multiplico por un valor menor a 1 y ese es el umbral, lo cual no es el mismo método al que nosotros usamos. Igual insisto en que cada país tiene como su propia fuerza metodológica, entre comillas, ¿no? Por el simple hecho que hay países de que en la canasta por ahí incluyen carne y otros no, y no se podría comparar. Sí, Fede, discúlpame porque me llamó la atención que dijiste, ¿hay países que no incluyen alimentos en la canasta básica o que no incluyen algún tipo de alimento? Claro, exacto, es como ciertos alimentos, o por ahí muchos ponderan el hecho de pan y meten, digamos, ciertos alimentos que son mucho más baratos que otros, hacen de que la canasta sea mucho más relajada en ese sentido. En nuestro caso tenemos una canasta bastante potente, lo cual si lo compararíamos con otro país, tenemos una exigencia alta, digamos. Ah, mira, qué interesante. Tenemos la vara alta nosotros, entonces. Exactamente, claro. Muy bien. Sí, me imagino que en la India no incluirían carne de vaca, por ejemplo, y en Argentina es algo súper importante. Exactamente. Hace un tiempo, yo no recuerdo cuál era el resultado, pero sí se hizo como un pequeño experimento de ver, bueno, qué es lo que sucede si durante varios meses se consume la canasta esa. Y no me acuerdo cuál era el costo final, pero puntualmente es que no es del todo sano por el simple hecho de que, digamos, incluía muchísima harina y ciertas cosas que, si bien reflejan todo el consumo, no es el consumo promedio tampoco. Nuestra canasta está basada más en los percentiles más bajos. No sé si soy claro en eso, o sea, no es lo mismo. Los percentiles más bajos serían los hogares más pobres. Exactamente, claro. No está como con la estadística en la cabeza. Pero bueno, justo hablando de las canastas y los hogares más pobres, a mí se me viene a la mente la conexión que hay entre no ser pobre, viste que siempre todos los meses sale cierto número para no llegar a ser pobre, ¿no? Pero también cuando uno piensa en el salario mínimo, si cruzas como las dos informaciones te da que trabajar no te alcanza, trabajar en blanco no te alcanzaría para no ser pobre. ¿Esto es así? Mira, yo creo que hay como un problema desde la perspectiva como mide INDEC, cuando te dan el valor, tiro un valor cualquiera, pero te dicen se necesita para que una persona sea pobre 22.000 pesos. Ok, ese valor es para un adulto equivalente. ¿Qué es lo que significa? Es una persona varón entre 30 a 60 años. ¿Y qué es lo que suelen hacer como el truco político? Digamos, dicen, bueno, mirá de que la jubilación son 18.000 pesos, por ende está por debajo de la canasta básica. Sí, pero pará, los 20.000 pesos es para un adulto equivalente varón entre 30 a 60 años. Y un jubilado consume menos que eso. ¿Qué es autoequivalente? Puntualmente lo que significaría sería, una persona entre 30 a 60 años consume 2.750 kilocalorías, que si lo estandarizamos tomaría el valor 1, ¿sí? Una persona de 70 años consume muchas menos kilocalorías y debería tener el valor, 0.7, lo cual lo que te indica es que consume el 30% menos. Y comparar los 20.000 pesos de una persona entre 30 a 60 años no es lo mismo que comparar 20.000 pesos, lo que le rinde a una persona de más de 70. Lo que voy con esto puntualmente es, la canasta básica que da INDEC sobre las noticias, 20.000 pesos, es para una persona varón entre 30 a 60 años. En cambio, una persona jubilada consume mucho menos que eso, lo cual no se debería comparar con esos 20.000 pesos directos que la canasta. Por eso es que muchas veces lo que sucede es que la jubilación está por debajo de la canasta básica total, pero no es porque puntualmente sea pobre, sino porque hay que transformar esa jubilación y estandarizarla hacia un auto equivalente, que si se hace toda la conversión está por encima de la canasta básica total. Sí. Hago una pregunta.
continuando con el tema del empleo, vos hace un poquito sacaste un trabajo con Gabriel Montes Rojas, que es amigo de la casa, que también hemos podido entrevistar, sobre el tiempo que se tarda en encontrar empleo. ¿Querés contarnos un poquito sobre eso? Ok, mira, fue un trabajo que hicimos junto con Guido Sack y junto con Gabriel Montes Rojas, que vendría a ser la tesis mía. Lo que nosotros quisimos ver es, ok, ¿cuáles son los factores que influyen en que una persona dure más o menos tiempo buscando empleo? Y para eso lo que nosotros hicimos es NPH, que es una encuesta que se hace trimestral, es seguir a la persona durante el tiempo, a ver cuánto tiempo tarda de pasar del desempleo hacia la ocupación. Y nuestro punto central era, ok, al sector que la persona perteneció antes, ¿influye en ese tiempo controlando por todas las características? O sea, imagínate que dos personas exactamente iguales, misma edad, mismo nivel educativo, mismo sexo, mismo todo, lo que cambia es que uno estaba en el sector primario y el otro estaba trabajando en industria. Ok, ¿hay una diferencia entre esos sectores? O sea, ¿una persona sale más o... digamos, mejor dicho, tarda más o menos tiempo? Y la realidad es que lo que nos dimos cuenta es que no, a excepción del sector primario. O sea, el sector primario, aunque no se crea, es el sector que más rápido sale del desempleo. Y en ese sentido nosotros creemos que es porque hay como una dinámica, ¿no? En que es bastante temporal y que justo ese sector, ese rubro tiene periodos donde, o temporadas, digamos, lo cual tiene una variabilidad alta. Igual justo este dato lo deberíamos tomar entre comillas por el hecho que EPH, que es la que se mide pobreza, desigualdad y muchísimos indicadores, toma solo la parte urbana, lo cual tomar en consideración el sector primario en urbano es como complicado, pero si sacamos el tema primario no hay diferencias entre los sectores. Sí es importante... Perdón, Fede, ¿tiene que ver la rotación, pensás? Sobre todo con nosotros lo creemos que sí. En el sector primario. Nosotros creemos que por la temporalidad y por la rotación misma, incluso también creemos que es por el salario de reserva, porque es menor al resto, lo cual eso hace como que saldría mucho más fácil. Por lo menos salarios bajos. Hubiera pensado que los de sistemas eran los que más fácil conseguían trabajo. Últimamente los de sistemas están muy demandados, mucho más que otras ramas. Sí, claro, llega un punto de que como que no podés desagregar tanto porque no hay tantas personas sobre la muestra que trabajaron en sistemas, pero sí se puede hacer como un traqueo en general. Algo que no dije es al interior. Nosotros como lo separamos en 4 grandes rubros: primarios, industria, servicios intensivos en conocimiento y no intensivos. Y al interior de cada rama sí hay como una diferencia, pero si lo tomamos como el total no hay tanta diferencia en sí. Decías que no por rama, pero ¿hay algún factor que incida en conseguir empleo de manera diferencial para las personas, mujeres, jóvenes? Bueno, una de las cosas que más quisimos ver fue el tema de brecha de género. Y lo que sí encontramos es que la mujer tarda más tiempo en encontrar empleo y tiene una probabilidad más alta de irse hacia la inactividad. O sea, decir, bueno, ya está, ya no busco más empleo, dejo yo de buscar empleo y me voy hacia la inactividad. En cambio, el hombre sale mucho más rápido y ingresa hacia la ocupación. En ese sentido, hay como 2 caminos distintos, ¿no? Sí es cierto de que el rango etario es una de las variables que, digamos, inciden en ese tiempo. Incluso tu nivel educativo, ¿no? Cuanto más alto ese nivel, aunque no se crea, más tiempo uno tarda buscando empleo por el hecho de que intenta buscar algo mejor. Y ahí otra vez insisto sobre el salario de reserva. Aquellas personas que tienen un nivel educativo alto tienen un salario de reserva en promedio mayor. Igual esto es controlando todas las características. Y algo que nos pareció bastante sorprendente es el hecho de que aquellas personas, hombres que son jefes de hogar, que no me queda claro si lo clasifica INDEC o lo clasifican ellos, entendemos de que es autopercibido. Cuando tocan el timbre te dicen cómo te considerás, ahí uno dice correcto. Jefe. Sí.
cuando un hombre es jefe, sale mucho más rápido que aquellas personas que no son jefe. Ahora, cuando una mujer es jefa, sale al mismo tiempo que la que no es jefa. Eso sí, como que nos pareció bastante sorprendente. Y hay que destacar también que en los hogares en donde hay niños, el desempleo es menor. Ahí también como que lo asimilamos por el hecho de que el salario de reserva es menor, ¿no? Por el simple hecho que hay una boca más como para alimentar, por ende el primer trabajo, si está buscando empleo, lo que venga primero creo que es bienvenido. Me gusta, Fede, el concepto de salario de reserva. ¿Querés explicarlo un poco para los oyentes de qué se trata el salario de reserva? Ok, voy a ir hacia lo criollo, ¿no? Hacia lo vulgar. Es como desde qué valor uno está dispuesto a trabajar versus no. Por ejemplo, el salario mío, tiro cualquier valor, es de 2.000 pesos. Ok, si me ofrecen 1.500, digo que no porque no me sirve. Si me ofrecen 2.100, digo que es sí porque está por encima a lo que yo estoy dispuesto a dejar el ocio, digamos, como para trabajar. Eso vendría a ser el salario de reserva. O sea, desde qué monto estoy dispuesto a dejar el ocio para entrar en el mercado laboral. Bien. Fede, respecto a estos resultados que mencionabas antes, ¿por qué crees que a la mujer le cuesta más encontrar ese trabajo que al hombre? Ok, puntualmente no encontramos, o sea, como que no encontramos una causalidad clara. Ahí creo que es como para otro paper, para discutir si es un problema más de la demanda o de la oferta laboral. No nos queda claro, por ahí es un mix de ambos. Ahora, lo que sí voy a decir en el tema de lo de empleo, que esto fue un trabajo que hicimos junto con Julián Leone y junto con Jorge Locasio, el hecho de que, imagínense, dos personas jóvenes, entre 20 y 35 años, lo cual el varón es padre, la probabilidad que se inserte en el mercado laboral es altísima. Ahora, si la mujer es madre, la probabilidad que se inserte en el mercado laboral es recontra baja, por el simple hecho que lo que vimos y lo que la literatura dice es que pareciese que el varón se va hacia las tareas productivas y la mujer hacia las reproductivas. Eso son lo que muestran todos los datos. Lo cual, ahí tenemos como el primer bache, digamos, ¿no? Por el simple hecho que, bueno, alguien se va a hacer cargo y lamentablemente lo que sucede es que la mujer sale del mercado laboral. Y también podemos tener un salario de reserva un poco más alto, ¿no? Si tenemos que dejar a los hijos o a las personas que necesitan cuidados para ir a trabajar, el salario tiene que cubrir ese costo. El tema, mira, esto es como una apreciación mía, ¿no? Por el simple hecho que es como complicado medir a cada uno cuál es su salario de reserva. Porque si me lo preguntarías a mí, yo no lo sé, y mucho menos si digamos, si te toca el timbre y te dicen, che, ¿cuál es tu salario de reserva? Creo que es un concepto teórico que en la práctica sería imposible medirlo, lo cual es como un proxy decir, bueno, yo quiero creer que pasa por esto, pero no se sabe a ciencia cierta si fue puntualmente por eso. Bueno, nosotros vamos hacia la causalidad por ese lado. Claro, pero igualmente dejar a tus hijos al cuidado de otros tiene un costo que muy probablemente los varones lo descargan sobre las mujeres y las mujeres cuando salimos a trabajar nos cargamos sobre otras mujeres, así que por ese lado venía el comentario. Sí, os entiendo de que sí, sí, comparto. Te quería llevar un poco a algo que se dio durante la pandemia para conocer tu opinión, porque se observa que caen las horas trabajadas, aumenta la inactividad, y en países como España están pensando en la reducción de la jornada laboral. Es algo que en Europa se ha hecho en otras crisis muy importantes para racionar de alguna manera el trabajo y conservarlo. ¿Crees que en Argentina, con sus características, es posible pensar en una reducción de la jornada de trabajo para conservar empleo? Mira, yo creo que como teórico estaría bueno. En lo práctico, cuando tenés un mercado negro tan pero tan importante, yo no sé si lo podrías controlar, por el simple hecho que la informalidad es del 40%, o sea, estamos hablando un poco menos de la mitad. Vos podés controlar al otro 60%, pero la otra masa es, ok, digamos, a vos te dicen de que trabajan 35 horas semanales, 40.
y no lo sabes a ciencia cierta porque están en negro, lo cual uno como que podría controlar a la parte en blanco. Lo cual, digamos, la parte en negro es, encima que ya tienen salarios malos, es como que ahora sería peor por el simple hecho que, bueno, vos vas a tener que trabajar 40 horas, mientras que está en blanco te dice, no, mirá que ahora bajamos un poco y vamos a trabajar 32 horas semanales. Es como Claro, que sería una medida yo lo que pienso en el incentiva la caso, informalidad. la desigualdad sería peor. ¿Cómo, perdón? Sería una medida que incentivaría la informalidad y expondría más a estos trabajadores que no están amparados por la ley de contrato de trabajo. Y aparte yo lo veo como desde la desigualdad, como que sería una brecha peor, o sea, el que tiene beneficios ahora tiene más beneficios y el que no los tenía ahora, bueno, listo, o sea, vas a tener que seguir igual, pero el que está en blanco ahora tiene mejor que vos, o si trabaja menos, y lo cual es como que la brecha entre los informales versus los formales es cada vez peor. Ojo, que podría llegar a ser un incentivo para decir, bueno, quiero que me pongas en blanco, pero la realidad es que no es quiero que me pongas en blanco, sino poneme en blanco, y ese es el problema, ¿no? O sea, que como que el problema viene desde arriba. Sí, Fede, y ahora que mencionaste esto, ponerlo en blanco, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes? Porque cuando inició la pandemia, no solamente en Argentina, sino que hubo varios estudios a nivel internacional que hablaban de que esto iba a afectar más a los jóvenes, bueno, por una cuestión de los primeros empleos y quizás justamente esto, están más afectados por el trabajo informal. Y mientras te escuchaba también pensaba en un fenómeno que creo, confirmame vos, que está creciendo, que es el hecho de que hay cada vez más monotributistas, ¿no? Que está como cambiando el esquema laboral. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Cómo trata, digamos, el mercado laboral a los jóvenes? Y si es verdad esto, si es real que hay cada vez más monotributistas y menos en relación de dependencia, porque esto entiendo que la sugerencia de Noé o lo que comentaba afectaría también solo a los de dependencia, y estos monotributistas no, o sea, quizás sí o no, dependiendo del caso, ¿no? Ok. Es un trabajo que estuvimos haciendo en el último tiempo, fue si el shock de la pandemia fue igual para los jóvenes que para los adultos. En términos salariales, es decir, los que conservaron ingresos, no es que hubo un cambio entre el de 50 años versus el de 30. No hubo cambios. Ahora, sí pasó algo mucho más importante, que a los jóvenes, por tener mucho menos experiencia, fueron a los que despidieron con mayor facilidad. Y sí, la tasa de desempleo, si uno ve sobre la variación, digamos, sobre los jóvenes, fue mayor. Pero aquel que pudo conservar el empleo, no hubo tanta diferencia con el de 50 o el de 40 años. Ahora, hay que tener algo en consideración, que por el hecho de que uno lo que espera es, ante crisis, la informalidad sube. O sea, digamos, el PBI cae, la informalidad sube. Eso es lo que uno espera, ¿no? Y si uno mira todos los datos en este último tiempo, en el último año, lo que puede ver es que la informalidad bajó. O sea, que uno ve crisis y dice, bueno, pará, ¿qué es lo que pasó? Si la tasa antes de la informalidad estaba en 40%, ahora, o en el piso, en el último año estuvo en 25%. Mirá, bajó considerablemente. Excelente política. No, y en realidad lo que pasó puntualmente es, ok, si vos sos esencial, podés trabajar. Si no, no. Y el que está en negro, y la gran mayoría como que no puede mostrar, mirá de que yo soy esencial. Entonces tuvieron que irse hacia el desempleo, o en realidad la gran mayoría fueron hacia la inactividad. Lo cual, o sea, en este último tiempo creo que hay que separar bien el tema de, ok, cayó el PBI, no es lo mismo lo que te impacta el PBI en una crisis económica que en una crisis sanitaria, que mirá que no puedes salir a trabajar si no sos esencial. Y el que es informal y no lo puede mostrar. Y esto impactó en todos los rangos etarios puntualmente. Claro, sí, la verdad que es algo nuevo todo lo que está haciendo la pandemia, así que está buenísimo que empieces a estudiarlo, Fede, y que después nos cuentes qué te dio. Creo que es un buen puntapié. Estás invitado cuando se termine ese estudio para contarnos qué pasó, y por esta vez te vamos a tener que despedir porque se nos acaba el tiempo y nos quedaron preguntas afuera que podemos tratar cuando juntemos la próxima entrevista de este estudio. Y nos quedó colgado lo de las cloacas, que bueno, no los voy a spoilear a nuestros oyentes, pero lo dejamos para la próxima. Cuando gusten, es un placer. Dale, te mandamos un saludito. Adiós. Un saludo.
Y llegamos al final de esta emisión especial donde hablamos mucho del mercado de trabajo, de la situación de pobreza, salario, un tema realmente muy preocupante, especialmente en contexto de pandemia. Esperemos haberles sido de utilidad. Y recién en consonancia con esto escuchábamos el tema de Rush, Working Men. Bueno, nos fuimos un par de años para atrás, pero porque yo soy media older, lo reconozco. Y bueno, saben también Vintage. que pueden volver a... vintage, sí, muy bien, esa palabra era mejor. Saben también que pueden escucharnos en redes, ¿en dónde nos pueden encontrar, Noé? Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook como @poco_ortodoxas, y en Spotify, si nos quieren volver a escuchar, lo pueden hacer buscándonos como Pox_medio poco ortodoxas. Excelente. Bueno, les deseo a todos una excelente semana y nos estamos viendo en la próxima emisión, el martes que viene. Hasta la próxima. Adiós.